Hola, mi tribu de creadores conscientes. Bienvenidos a Silvia Galvez, Coaching Transformacional. ¿Será posible atraer la abundancia en épocas de crisis? En estos momentos, la mayoría de personas en el mundo está sintiendo incertidumbre. La mayoría de personas en el mundo se está enfocando en lo que no hay, en lo que no tiene, en lo que no quiere. Y no es casualidad que la mayoría de personas en el mundo está vibrando en la escasez, en la carencia, y por lo tanto se están atrayendo más escasez y más carencia. Sin embargo, hay un grupo pequeño de personas en el mundo que se están enfocando en lo que hay, se están enfocando en lo que tienen, se están enfocando en lo que quieren, aun cuando lo que quieren todavía no lo pueden manifestar en sus vidas. Este grupo pequeñito de personas en el mundo se están enfocando en la fe, en la esperanza, y por lo tanto sus obras son de fe y de esperanza. Y no es casualidad que este grupo pequeño de personas en el mundo están vibrando en abundancia y por lo tanto se están cosechando, se están atrayendo más abundancia. Y quiero aclarar que la abundancia no solamente se refiere al dinero. Hay personas que tienen mucho dinero que no son abundantes, así como hay personas que no tienen dinero que no son abundantes. La abundancia es un conjunto de factores que implica el bienestar general, implica la salud, implica tener amor en tu vida, llevarse bien con las personas, tener una buena relación contigo mismo, implica tener los recursos suficientes para servir, para ayudar a los demás, ser autosuficientes y poder servir y poder dedicarte a las cosas que a ti te gustan. Hay una escritura maravillosa que me gusta mucho en Juan 10:10 que dice: yo he venido al mundo para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Dios desea que seamos seres abundantes. Dios no desea que estemos sintiéndonos con carencia, que estemos sintiendo incertidumbre. Dios no desea que estemos angustiados, que estemos con miedo. Dios desea que la abundancia emane de nosotros, porque la abundancia empieza con una emoción rica, grande, ilimitada dentro de ti, que trasciende a tus hechos y trasciende a los demás. Lamentablemente somos nosotros los que nos limitamos solitos y nos racionamos, porque Dios no raciona, Dios no limita, Dios no te quita, Dios no castiga. Somos nosotros los que sufrimos las consecuencias de nuestras acciones, pensamientos, palabras y emociones. Cuando Dios nos dice que tengamos fe y obras, no nos está diciendo solamente ten fe y obras cuando las cosas están bien, cuando no hay crisis, cuando todo va bien. No. Es en estos momentos cuando nosotros, como hijos de Dios, tenemos que demostrar que realmente creemos en Dios y que creemos en el plan de Dios, que tenemos fe en Él y que tenemos fe en nosotros mismos como hijos de Dios. Y las obras de la fe en estos momentos es que nos adaptemos a lo que estamos viviendo en este momento, que nos adaptemos a las épocas que se nos vienen, que seamos proactivos, proactivas, que tengamos perseverancia, que seamos determinados, determinadas, que seamos enfocados, enfocadas. Estas son las obras de la fe, que tengamos confianza en nosotros mismos y que confiemos en Dios, que seamos solidarios, que seamos compasivos entre nosotros mismos y con los demás. Entonces hoy día me voy a encargar, tal vez en otro curso hable acerca de cómo nos atraemos la abundancia con nuestras palabras, nuestras emociones, nuestros hábitos, nuestras acciones, nuestros pensamientos, qué creencias necesitamos para ser seres abundantes. Pero hoy día me quiero enfocar específicamente en este curso de cómo atraer la abundancia aún en épocas de crisis. Y cuando a mí me preguntan, Silvia, ¿cómo atraigo la abundancia aún en épocas de crisis? Yo les digo, alineándonos, poniéndonos en posición para recibir la abundancia sin el apego. Y obviamente que yo como coach hago sesiones uno a uno privadas con las personas y también hago sesiones gratuitas. Y si estás interesado o interesada en esas sesiones privadas o gratuitas, puedes ir a mi canal silviagalvez.com, ahí te puedes registrar. Ahí encuentro bloqueos personales, bloqueos emocionales y mentales de lo que te detiene para ser un ser abundante. Sin embargo, en este curso he juntado toda la experiencia que tengo de muchos años de trabajar con muchas personas y sé que hay que juntar los 4 pilares para convertirnos en seres abundantes y para traer la abundancia en nuestra vida. Y antes de hablarte de estos 4 pilares para crear la abundancia en tu vida, quiero contarte una experiencia que tuvo mi hija mayor.
Hace como unos meses atrás, ella quiso comprarse un carro. Y ella tenía perfecta descripción del carro que ella quería comprar. Quería un carro que tenga asientos de cuero, quería un carro que tenga la conexión para el USB, quería un carro que tenga el sunroof para que se pueda abrir el techo en el verano, y quería un carro que tenga incorporado el GPS, y no quería recibir menos de lo que ella quería, ¿no? Es una persona muy asertiva y sabe lo que vale. Y yo le dije que mejor no gaste ese dinero, que lo invierta en algo más y que use el carro de su papá que estaba parqueado en el garaje sin usar, y además estamos pagando un seguro mensual por ese carro por las puras. Ella accedió, a pesar que quería tener su propio carro. Se fue a estudiar a la universidad en Estados Unidos, y cuando ella regresa, en vez de descansar como la mayoría de jóvenes que regresan con justa razón a descansar, ya que han estado estudiando todo un semestre fuera de casa, ella dijo que quería voluntariar en el templo de Langley, que está más o menos a 1 hora de nuestra casa. Para esto tenía que pasar una entrevista, tenía que pasar todo un proceso para entrar como voluntaria, como obrera en el templo. Lo pasó y fue llamada. A las 2 semanas que estaba voluntariando en el templo, una hermana que conocía al presidente del templo, su esposo muere y ella decide regresar a su país, creo que era Australia. Y le deja encargado al presidente del templo que él escoja a quién le iba a dejar su carro, porque no quería vender su carro, tenía un significado muy especial para ella. Entonces el presidente del templo, en vez de decidir y decir voy a dárselo a una persona que conozco más, porque hay obreras que tenían más tiempo trabajando en el templo, más tiempo que mi hija, hay obreras que tenían meses y años antes que mi hija trabajando ahí. Por alguna razón, el presidente sintió que el carro le pertenecía a mi hija, ¿no? Y eso es parte de la abundancia. Parte de la abundancia, aún en épocas de crisis, es sentir que algo ya te pertenece, que algo ya es tuyo. Porque cuando no sientes así, tienes un apego, tienes una desesperación, una aprensión, y todo eso viene de la carencia. Sin embargo, cuando tú sientes que quieres algo, pero sin el apego, como que ya es tuyo, como que ya te pertenece, es una de las maneras más grandes de atraer la abundancia a tu vida. Bueno, resulta que la llama a mi hija y le hace 2 preguntas. Y la primera es que si quiere un carro, y ella le dice asertivamente que sí quiere un carro, que incluso estaba buscando un carro. Y la segunda pregunta me gustaría que la escribas en ese cuaderno, que apreciaría lo tengas cada vez que hago cursos gratuitos o cursos pagados. Escriba la segunda pregunta. ¿Estás en posición de recibir este regalo? Entonces tú escribe tu nombre, tu primer nombre, y haz la pregunta, ¿estás en posición de recibir esto? Esto puede ser cualquier cosa que tú quieras en este momento en tu vida, una bendición, un milagro, un objetivo que quieras lograr, ¿no? De repente quieres ser mamá por primera vez, de repente quieres tener un compañero, de repente quieres tener un negocio, quieres moverte a otra ciudad, de repente quieres tener una casa, etc. Y la pregunta es, ¿estás en posición de recibir esto? Y ella le dice a qué se refiere, y él le explica que en Canadá se paga un seguro cada vez que uno recibe un carro de regalo, que es un porcentaje del valor del carro, y como el carro está prácticamente nuevo, sube el precio, ¿no?, de lo que él ya tiene que pagar. Ella le dijo que sí, y también le dice que se refiere a que en Canadá se paga un seguro por el carro, ¿no? Primero que se paga un impuesto, el segundo que se paga un seguro. Ella le dice que sí a las 2 preguntas. Entonces, para esto, pues mi hija había estado trabajando con un coach conocido acá en Vancouver y había estado ganando súper bien, lo suficiente para que ella ahorre para irse a estudiar a su universidad, para que ella no tenga deudas, para que ella pueda estar tranquila cuando no está trabajando, etcétera. Entonces, él decide darle a mi hija el carro. El día que nosotros vamos a recoger el carro con mi esposo, nos quedamos sorprendidos. Además de lo lindo que estaba el carro, nos quedamos sorprendidos porque tenía todos los detalles que mi hija quería. Tenía el sunroof, para que ella lo pueda abrir en el verano. Tenía los asientos de cuero ivory muy bonitos. Tenía la conexión para el USB. Y tenía también incorporado el GPS y otros detalles lindos. Entonces, esto es algo muy importante que quiero hablar más adelante acerca de esto. Y lo recibió el carro, se fue contenta. Yo siempre que pasan estas cosas buenas en mi vida, obviamente si le pasa a mis hijas es como que me pasara a mí. Y cuando me pasan cosas que no son tan buenas, siempre me pregunto, ¿qué ocurrió aquí para que ocurra esto en mi vida? ¿Bueno o que no es tan bueno?
Definitivamente yo sé que para atraer la abundancia hay 4 pilares que hoy día te voy a hablar que se tienen que alinear porque somos seres integrales para poder atraernos esa abundancia en nuestra vida. Pero aparte de eso se me vino a la mente unas escrituras que están en la Biblia, donde habla acerca de los talentos que Dios dio a sus siervos, y a uno le dio pocos talentos y encima que le dio pocos se los quitó, y a otros que le dio más talentos le multiplicó. Y yo cuando escuché esto me pareció súper injusto, porque dije que es súper injusto que al que le dio poco le quita y al que le dio más le da más, ¿no? Y no lo entendía porque era muy joven. Perdón, después que he trabajado en mi desarrollo espiritual, personal, intelectual, he entendido perfectamente esta parábola de los talentos. Además que talento era una palabra que se refería a la moneda que se usaba en esa época, ¿no? Y es que cuando nosotros tenemos dones, talentos, recursos que Dios nos da, que Dios permite, porque nosotros también trabajamos para tenerlos, pero los guardamos, los escondemos porque estamos vibrando en escasez, no los compartimos, no los invertimos, no los multiplicamos, obviamente eso se nos quita. Pero si nosotros tenemos, así sea poco, los recursos que tenemos, los usamos, los compartimos, los multiplicamos, los invertimos, eso se nos va a multiplicar, ¿no? Y en este caso, mi hija estaba alineada con los 4 pilares, y te voy a explicar cuáles son, por lo cual ella recibió el carro y no lo recibió otra persona, y él sintió que le pertenecía a ella. Entonces el primer pilar es el pilar espiritual, y es algo que la mayoría de nosotros nos olvidamos, porque estamos ocupados, la mayoría de nosotros, en hacer, y nos olvidamos del ser. Si yo quiero lograr más en mi vida, si yo quiero tener más, yo debo ser más. Entonces, en este pilar espiritual está todo lo que tu espíritu quiere hacer, porque si somos seres espirituales, porque al final nuestro cuerpo se va a deteriorar y nuestro cuerpo se va a podrir, nuestro espíritu es eterno. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos más de nuestro espíritu que de nuestro cuerpo. Y es el pilar más importante, el pilar espiritual. Y aquí tiene que ver mucho el amor hacia ti mismo, tiene que ver la asertividad, tiene que ver la coherencia, tiene que ver el amor hacia los demás. En este pilar tiene mucho, mucho que ver el servicio, porque tu espíritu quiere servir. A veces nuestro cuerpo quiere descansar, a veces nuestro cuerpo quiere la comodidad, no quiere salir de nuestra zona de confort. Pero nuestro espíritu lo que quiere es servir, quiere salir de nuestra zona de confort, quiere crecer, quiere progresar, quiere expandirse. Y ese es el pilar muy importante. Si mi hija no hubiese estado en ese momento sirviendo, haciéndole caso a su espíritu, no a su cuerpo, que le podría haber dicho, relájate, ya has estudiado el semestre, relájate ahora que estás en casa con tus papás. Pero ella hizo caso a su espíritu, y su espíritu además le dijo, no vayas a cualquier lugar a voluntariar, tienes que ir exactamente a ese lugar a voluntariar, porque ahí se te necesita, y de repente también era una manera de que ella iba a recibir esa bendición que ella quería en su vida. Entonces, hacerle caso a nuestro espíritu que quiere servir, que no se deja llevar por nuestros miedos, porque a veces nuestros miedos nos impiden dar más a los demás y a nosotros mismos. Entonces, en esta parte muy importante es el servir, el amar, el ser coherentes, el amarse a sí mismo, porque a veces queremos algo y ni siquiera lo decimos, ni siquiera lo vocalizamos, no somos capaces, sentimos que no merecemos algo. Y yo no soy una mamá que le encante hablar muy bien de sus hijas, pero ella es una persona, y todas mis hijas coherentes, saben lo que quieren y dicen lo que quieren, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante para recordar en este pilar espiritual. Curiosamente, en este momento que la mayoría de personas en el mundo están perdiendo sus trabajos, millones de personas en el mundo han perdido sus trabajos, no solo acá en Canadá, en todas partes del mundo. ¿Será posible que hayan personas que estén encontrando oportunidades, no solo de buenos trabajos, sino de negocios, oportunidades? ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que sí.
He visto muchos casos de personas que están aprovechando este momento para servir a los demás y también para buscar oportunidades de no tener que depender de los demás para poder comer, para poder subsistir y también para poder ayudar y servir a los demás. Y un ejemplo cercano que tengo es mi esposo. Mi esposo hace un mes o casi 2 meses perdió su trabajo debido a lo que está pasando y él dijo voy a voluntariar, no quería estar sin hacer nada, quería servir. Entonces, como familia fuimos a servir como 3 veces por semana a una que se llama The Bishop Storehouse, que se traduce como los almacenes del obispo. Mi iglesia tiene un programa maravilloso donde ayuda a muchas familias con todo un mercado cada 15 días. Y es para trabajar bastante, 3 veces por semana ayudando a estas familias. Se hicieron muchos cambios muy buenos para la seguridad, para evitar que nosotros nos enfermemos y que las personas se enfermen, porque hay muchas personas que están recibiendo ayuda en estos momentos, incluso gente que no es de la iglesia, ¿no? Y en esa frecuencia de la abundancia, trabajando, sirviendo a los demás, usando los talentos de uno para, sobre todo siempre decimos, no hay que hacerle sentir mal a las personas que están recibiendo ayuda, porque uno está en una posición más sensible cuando uno recibe ayuda, entonces con mucho amor nosotros los hemos tratado. Y hemos hecho muy bonitos cambios en ese lugar, porque todos los misioneros mayores se tuvieron que retirar porque son mayores de 60. Incluso mi esposo tiene una condición de corazón, pero a él no le importó. Y no sé si nos contagiamos o no, pero con mucho amor estamos sirviendo. Resulta que en esa frecuencia de la abundancia, mi esposo lo llaman de un trabajo que siempre quiso trabajar y que siempre quiso estar con ese equipo. Y es curioso porque en un momento donde la mayoría de personas en el mundo están perdiendo su trabajo, él ha obtenido el trabajo que quiere en el área que él quiere, con las personas que quiere y en la compañía que él quiere trabajar. Así que está súper feliz. Entonces sí es posible, cuando estamos dejándonos llevar por nuestro espíritu, es posible todo esto, amigos. ¿Ok? El segundo pilar para traerse la abundancia es el pilar intelectual. Y aquí hay que pensar en todas nuestras creencias, todos nuestros pensamientos, nuestra imaginación, lo que visualizamos. Es importante también nuestro conocimiento, nuestros estudios. Y cuando digo estudios, no solamente me refiero a los estudios de universidad o los estudios de instituto, de academia, que son buenos, yo los tengo, pero los estudios que más me han ayudado a mí no son esos, sino los estudios que he hecho yo misma, que he aprendido cursos que he pagado y cursos gratuitos en el internet de coaching, de programación neurolingüística, neurociencia, progreso personal, desarrollo personal, progreso intelectual, etc. Entonces, autoestudio es muy bueno para poder crecer intelectualmente, porque como dije hace un momento, si uno quiere tener más, uno tiene que ser más. Entonces, en esta parte intelectual, si mi hija no hubiese sabido manejar un carro, si mi hija no hubiera tenido una licencia de manejar, no le hubieran dado el carro a ella. Y de la misma manera, si mañana viene alguien y te dice, hoy tengo una oportunidad para ti en una entrevista de trabajo, lleva tu resumen o tu currículum vitae o tu hoja de vida, no sé cómo se dice en tu país, pero en inglés es un término más general y se dice resumen. ¿Estás preparado, estás preparada para una entrevista? ¿Estás preparada intelectualmente para pasar una entrevista o tienes tu resumen listo? Entonces esa es la parte que nosotros tenemos que prepararnos intelectualmente. Hace unos meses una joven me dijo, Silvia, qué pena, perdí una oportunidad muy buena porque estaba sentada en un fundraising, que es un evento grande para recaudar fondos de las non-profits, organizaciones sin fines de lucro y de las empresas sociales. Ella tiene una empresa social que recién está empezando y yo tengo una empresa social que ya tengo más tiempo, la fundé en Perú en el año 2012 y ahora la tengo acá en Canadá. Se llama Express Connect, hicimos muchos programas sociales. Entonces los fines de las empresas sociales cobran por sus servicios, pero además usan mucha parte de ese dinero para poder servir a la comunidad, a la humanidad, etcétera. Entonces por eso hay personas millonarias que tienen mucho dinero que dan de regalo sin prestar ni nada dinero a las empresas sociales y las ONGs. Entonces ella estaba sentada en la mesa con uno de estos multimillonarios que tenía esa oportunidad de que reciba dinero para su empresa social que recién empezaba, y le pregunta a él, ¿a qué te dedicas? Ella se puso muy nerviosa y olvidó su pitch. Es algo que nosotros como empresarios, como coaches, como vendedores tenemos que tener un pitch listo para vender nuestros servicios. Ella lo olvidó porque no estaba preparada intelectualmente para recibir esa bendición y perdió esa oportunidad. Entonces,
Muy importante que estemos preparados intelectualmente con conocimiento, qué creencias tenemos, visualizar, porque mi hija tenía perfectamente claro el carro que ella quería. No quería cualquier carro y ya les expliqué qué tipo de carro quería y con qué características, y eso es exactamente lo que ella recibió. En este pilar intelectual es muy importante que visualices, que uses tu imaginación. ¿Ok? El tercer pilar para poder alinearse, para poder atraer la abundancia, es el pilar temporal. El pilar temporal. Y aquí en este pilar temporal tiene que ver mucho la estructura, tiene que ver la parte física, tu salud, tiene que ver también las finanzas. Si ella no hubiera tenido el ahorrado que tenía, como les conté, para pagar el seguro mensual del carro y el impuesto por recibir ese regalo, no hubiera podido recibir el carro. De la misma manera, en estos momentos donde hay muchas personas han perdido sus trabajos, la mayoría de personas en el mundo no tenemos efectivo. La mayoría de personas del mundo o gastamos más de lo que ganamos o tenemos nuestro dinero invertido, pero pocas personas tienen el dinero guardado. Y si se presentan oportunidades, por ejemplo, para que compres un negocio a menos de la mitad de precio o una casa a menos de la mitad de precio, oportunidades, las personas con dinero son las personas que van a poder aprovechar esas oportunidades. Así que en este momento, si es que no tienes dinero, hazte la pregunta, ¿por qué no tengo dinero? Escribe las respuestas en ese mismo cuaderno y escribe cómo puedo tener dinero, cómo puedo aprovechar en el futuro que se me presenten otras oportunidades. Y como te digo hace un momento, la abundancia no solamente se refiere al dinero, pero incluye el dinero. Y no hay que olvidarse de eso, que es muy importante. Entonces es importante ser mayordomos fieles del dinero, saber administrarlo, porque Dios desea. Tenemos una creencia limitada, equivocada, nosotros los cristianos, que Dios no desea que tengamos dinero, que Dios no desea que tengamos abundancia y que no podemos ser espirituales y tener dinero al mismo tiempo, pero eso es completamente equivocado, porque con el dinero podemos servir y ayudar a miles y miles de personas. Si una persona no tiene dinero, una persona va a tener que ocupar su tiempo solamente para hacer dinero y no va a poder ocupar su tiempo en servir a los demás. Y no solamente el dinero debe ser para servirse a uno mismo, sino para servir a los demás. Ahorita esos ruidos que escuchan es porque seguramente en tu país debe estar pasando lo mismo. Están agradeciendo a todas las personas que trabajan en todo lo que es salud, ¿no? Acá lo hacen a las 7 en punto de la noche. Bueno, amigos, ese es el tercer pilar. Y el cuarto pilar es el pilar muy importante, que es el pilar el pilar de las emociones, la parte emocional, que es muy importante, que nosotros nos olvidamos. Y como te dije al comienzo, en este momento la mayoría de personas en el mundo está vibrando en carencia, está vibrando en escasez. Y eso viene de nuestras creencias, porque nosotros sentimos, las emociones que tenemos tienen mucho que ver con las creencias, con los pensamientos que tenemos. Así que hay que convertirnos en guardianes celosos de lo que entra por nuestra mente, evitar ver cosas que nos causen miedo, evitar ver cosas que nos causen escasez. Y las emociones más bajas son las emociones de miedo, emociones de culpa, emociones de vergüenza, dentro de la frecuencia de la escasez, porque tenemos dos frecuencias, la frecuencia de la abundancia y la frecuencia de la escasez. Y dentro de la frecuencia de la escasez, las emociones más bajas es cuando nosotros estamos pensando que se va a acabar, que ya no va a haber, que porque esa persona tiene, ya no va a haber para mí, que porque esa persona consiguió algo, yo no lo voy a poder tener. Cuando lo que tenemos que hacer es alegrarnos, celebrar cuando a otra persona le está yendo bien, porque cuando nosotros celebramos, nos alegramos, ya nos estamos poniendo en esa frecuencia, en la frecuencia de la abundancia. De repente no tenemos todavía, pero podemos llegar a tener. Entonces, hay que conectarnos con esa frecuencia de la abundancia a través de nuestras emociones y estar constantemente tocándonos el corazón y decir qué emoción estoy sintiendo, qué emoción le estoy llevando al mundo, qué emoción le estoy enseñando a mis hijos, qué ejemplo de emoción estoy siendo para mis hijos, porque con las emociones cosechamos, con las emociones convocamos, las emociones también impactan grandemente nuestra salud y nuestra abundancia. Entonces estos son los 4 pilares que hay que alinear. Algo que quiero mencionar dentro de del cuarto pilar de las emociones es que
ya que te dije que iba a usar como ejemplo de lo que le pasó a mi hija, es que mi hija siempre, constantemente, y es algo que hacíamos muy seguido cuando estábamos más juntas, porque luego yo me puse a trabajar bastante, pero cuando ella regresó de la universidad en esos días, todos los días se levantaba y decía: mamá, me encanta la casa, mamá, me encanta esta zona, mamá, me encanta este lugar, mamá, qué hermoso. Completamente agradecida, y la gratitud es una de las vibraciones más altas que tenemos para atraernos la abundancia. Todo lo que tú agradeces, todo lo que tú agradeces se multiplica en tu vida. Así que agradece por todo y ten esa emoción de gratitud. Yo tengo un video donde hablo acerca de cómo convertirte en una persona agradecida, que no es lo mismo que decir gracias. Espero que te hayan gustado estos 4 pilares para poder atraernos la abundancia aún en estas épocas de escasez. Es posible atraerse un buen trabajo, es posible tener un buen negocio en este momento, es posible crear lo que siempre has querido crear. Siéntate, escribe en qué pilar podrías desarrollarlo más, qué te está haciendo falta, en qué estás haciendo bien, y fortalece todo eso en tu vida. Comparte este video, presiona la campanita para que automáticamente te lleguen mis videos. Muchas gracias por permitirme ser parte de tu vida. Un besito y hasta el siguiente video.